Tener habilidades y también conocimientos de primeros auxilios ayuda a crear comunidades sin duda más seguras y también saludables. La formación al respecto debe ser accesible para todos y todas y eso es de lo que vamos a intentar hablar hoy y conocer y poner sobre la mesa, Isabel. Sí, Vanessa, se trata de salvar vidas, así que muy atento a los espectadores en casa porque nunca se sabe cuándo se puede atragantar la persona que tienes al lado o cuándo hay que saber hacer una RCP y muchas veces hay mucho desconocimiento sobre este tema. Elena Espinosa, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es cierto, hay desconocimiento sobre cómo llevar a cabo algunas tareas de primeros auxilios? Bueno, sí, poco a poco se está formando más a la gente para saber, sobre todo, diferenciar a lo que se están enfrentando. No es lo mismo una obstrucción parcial que una obstrucción total de la vía aérea, no es lo mismo una parada cardiorrespiratoria, no es lo mismo un corte, una lipotimia. Entonces, a base de formar a las personas, adquieren esas habilidades para saber a lo que se están enfrentando. Unas habilidades que una vez estamos formados no es difícil, podríamos decirlo así, y al final se puede llegar a salvar una vida con esa mínima formación. Sí, porque en determinadas circunstancias son procedimientos muy establecidos y muy pautados. O sea, tienes paso 1, paso 2, paso 3, que te ayudan a seguir sabiendo que estás por el buen camino cuando te estás enfrentando a estas situaciones. De hecho, antes de enfrentarnos a cualquiera de este tipo de situaciones, hay una conducta que debemos seguir, ¿no? La conducta PAS. ¿En qué consiste? Pues la conducta PAS es una conducta que tiene que ver con 3 aspectos, que es proteger, avisar y socorrer. Si no protegemos o no hacemos que el entorno sea seguro, podemos tener en lugar de un problema varios problemas si no nos hemos garantizado que la persona a la que vamos a atender la apartamos de lo que le ha provocado esa situación. Después avisamos y después ya nos podemos poner a trabajar. Pero si no protegemos la zona, podemos pasar por lo que está pasando a la persona que ha tenido ese accidente. Claro, muchas veces en las situaciones que nos podemos encontrar comprometidas, por decirlo de alguna manera, el avisar. Hay veces que se duda entre, por ejemplo, el 080, el 091, el 112. El 112. El 112. Sí. Una vez protegidos, una vez avisados, ya nos tocaría el socorrer, ¿no? Si no tenemos esas nociones es muy complicado. ¿Cuál es la maniobra que más nos cuesta hacer o sobre la que más desconocimiento hay en la población general? Hombre, yo creo que la maniobra que nos resulta más complicada, más comprometedora, es una RCP. Estamos hablando de revertir una situación de parada de una persona que está en parada cardiorrespiratoria y conseguir que vuelva otra vez a latir el corazón y vuelva a respirar. Entonces eso, ante esa situación, tenemos un poquito de miedo de hacerlo perfecto para que salga adelante. En unos minutos conoceremos precisamente cómo se hace una RCP, pero ¿en los colegios enseñan a hacerla? Sí, sí, los talleres que se están haciendo desde Cruz Roja el año pasado creo que se han formado 150 colegios, unos 3.000 alumnos, para saber hacer las maniobras de RCP, obviamente a su nivel, o sea, en su idioma, no se lo podemos decir como hablamos a personas de más edad, pero los niños sí saben diferenciarlo y si en ese momento, por lo que sea, entran en pánico, tienen miedo, simplemente con avisar ya pueden seguir las indicaciones del operador del 112 que les va a estar guiando en lo que tienen que hacer. A veces igual incluso somos los adultos, ¿no?, los que tenemos más desconocimiento sobre el tema. Nosotros hemos querido salir a preguntar a los aragoneses si sabemos cómo actuar ante una emergencia. Yo ningún curso, bueno, lo poco que nos dieron en el instituto, pero nada, no sabría reaccionar, la verdad. En el colegio infantil incluso nos han hecho algún curso. Con un muñeco bien, pero con una persona en una situación de riesgo, pues ya veríamos a ver la capacidad de reacción, eso es. Pues si a alguien le está dando un ataque al corazón, creo que lo primero que haría sería llamar al 112. A ver, lo que se suele quedar es lo del ritmo de la Macarena, que te lo enseñan para reactivar el corazón. Entre lo que es el esternón, estar presionando, hacer las pulsaciones. Exactamente, no sabría cuánta fuerza aplicar y cómo hacerlo realmente. Un atragantamiento, pues intentar, eso es, despejar la vía aérea y con técnicas y eso que sí que aprendí. Coges a la persona por debajo de las costillas y aprietas para arriba, puede ser. Y entre tanto que venga la ambulancia lo más rápido posible.
Decía actuar lo más rápido posible y estábamos hablando mientras de esas maniobras de RCP que una vez pruebas y empiezas a formarte parece que no, pero incluso el muñeco es duro y es lo que más llama la atención, ¿no? En la formación de decir, bueno, y cansa, nos decía. Sí, es bastante cansado hacer una RCP. Ten en cuenta que se tiene que deprimir como unos 4 o 5 centímetros el pecho del paciente y tienes que ejercer los ciclos hasta que colocas un desfibrilador semiautomático. Pueden llegar a estar 2 minutos con compresiones e insuflaciones. Para que los espectadores se hagan una breve idea, por supuesto hay que formarse de forma minuciosa, pero así si nos puedes dar algún adelanto de cómo actuar, cómo se hace esa RCP. Pues primero lo más importante es reconocer que la persona está inconsciente y que no respira. Una vez que ya tenemos comprobado que no está consciente, o sea que está inconsciente, comprobamos que respire, haciendo que la vía aérea sea permeable, haciendo una maniobra que nosotros conocemos como frente-mentón, y nos acercamos para ver, oír y sentir. Vemos si se hincha el pecho del paciente, escuchamos la respiración o sentimos incluso el aliento. Si vemos que ninguna de las dos cosas está en regla, o sea, si está inconsciente y no respira, entonces empezamos a comprimir el pecho. Nosotros hemos querido comprobar también que a veces no solo la RCP es suficiente, sino que también hay que hacer uso de los desfibriladores, ¿no? Sí, los tenemos al alcance de la mano en muchos centros deportivos donde hay mucha afluencia de gente. Entonces, utilizar un desfibrilador semiautomático da más garantías de que pueda salir esa persona de la parada cardiorrespiratoria. Hablas de centros deportivos, pero es verdad que cada vez estamos más acostumbrados a ver esos desfibriladores en edificios públicos, también, por ejemplo, en pequeñas localidades, en sitios de acceso, en los consultorios médicos próximos donde los haya, para de esa manera facilitar, porque con esa atención primera se salva vida, aunque luego ya lleguen hasta el hospital o lo que haga falta, claro, ahí sí. Es primordial esa actuación. Sí, la actuación temprana y el uso del desfibrilador temprano ayuda bastante a que tengamos un éxito en esa actuación. ¿Debería haber más desfibriladores en sitios públicos? Sí, bueno, se están implantando. Yo creo que siguiendo la normativa, hay en sitios de máxima afluencia, hay en todas partes. Hay en centros de formación, en colegios, en centros de salud, obviamente. En supermercados no, pero en grandes almacenes sí, en grandes superficies también, suele haber ya bastantes. Afortunadamente en Aragón hay un pueblo que es pionero en esto y es que ha instalado algunos de los primeros desfibriladores en la vía pública. Vamos hasta Alcañiz para comprobarlo. No se habían visto desde Reyes. Todo empieza cuando ese día, a las 10:30 de la mañana, este hombre de 60 años se desvanece mientras juega al pádel. La nave 13 y de repente me descumbó y me han caído abajo. Eso me acuerdo yo. Le hice 3 reanimaciones, en cada una de ellas volvía, pero se volvía a ir. Entonces volví a hacer otra. Mi hermana llama a la policía en 2 ocasiones. Mientras tanto yo estoy con él y bueno, le hago las maniobras. Subimos allí, llegamos, nos encontramos una persona tendida en el suelo que estaba inconsciente, que no respiraba, entonces se iba a tragar la lengua, hicimos la maniobra de frente-mentón para las vías respiratorias, no respiraba, iniciamos las maniobras de RCP, colocamos ya el DESA y empezamos ya a seguir los pasos que te marca el DESA. Es entonces cuando deciden utilizar el desfibrilador que llevan en el vehículo. Al momento ya nos dijo que era desfibrilable, que iba a producirse una descarga, hicimos una descarga, seguimos con las maniobras de RCP sin parar, avisando, la compañera estaba avisando a la ambulancia para que subiera lo antes posible, segunda descarga y llegamos a hacer hasta la tercera descarga, que es cuando ya abrió los ojos y ya recuperó. El paciente fue conducido a un centro médico. Sin el uso del desfibrilador no se hubiera podido hacer nada por su vida. Fue totalmente definitivo, sin él el paciente hubiera fallecido muy probablemente, dada la situación en la que se encontraba en el sitio en que se paró, con lo cual le salvó la vida. El caso ha causado un profundo impacto en la población, hasta el punto de motivar la instalación de desfibriladores en la localidad. Esta mañana los 3 protagonistas han inaugurado uno de estos puestos. Ahora se van a impartir cursos para aprender a usar estos aparatos. No hay nadie que coja un desfibrilador que pueda hacer daño a otra persona, porque el desfibrilador sabe cuándo tiene que actuar. De manera que si una persona no está en parada cardiorrespiratoria, imagínate que simplemente está desmayada y le pones un desfibrilador, no va a desfibrilar, no va a darle un ataque a ese corazón. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los objetivos también de este proyecto es quitarle el miedo a la población a utilizar un desfibrilador. Basile se sonroja cuando se le habla sobre la repercusión que ha tenido su caso. Se emociona cuando piensa en el papel que puede jugar un aparato así. ¿Se han tenido suerte
con el chaval que me resucitó y por la policía local. Tengo que darle gracias y a todos. Y el ayuntamiento también, que tiene que montar más. Digo yo, no lo sé. Pues mira, una historia con final feliz gracias a la pérdida de ese miedo del uso de los desfibriladores, que realmente ya no debe ser tanto, ¿no, Elena? Porque ahora son semiautomáticos. ¿Qué significa eso? Semiautomático es que es el sanitario o la persona que está utilizando ese desfibrilador quien tiene que dar la descarga. Es el aparato el que te está guiando lo que tú tienes que hacer. En un momento dado te dice, analizando el ritmo cardíaco, no toque al paciente, se analiza el ritmo cardíaco, entonces si se recomienda dar una descarga, el aparato te dice cargando el aparato y te dice además después, se recomienda dar una descarga ahora y eres tú el que le da el botón para hacer esa descarga. Claro, es muy importante que el propio aparato te dice cuándo sí y cuándo no es necesario, ¿no? Sí, además es importante saber cuándo vas a dar esa descarga para que nadie toque al paciente. Primero, porque estás analizando el ritmo cardíaco y necesitamos saber solamente ese ritmo. Y segundo, que si tú chispas a un paciente cuando hay alguien que está tocando a esa persona, tiene el riesgo de sufrir también el chispazo del desfibrilador. Decía, escuchábamos en el vídeo, el objetivo también principal es perder, como también decía Isabel, que los ciudadanos pierdan el miedo a utilizar esos desfibriladores. ¿Cuánto puede durar una formación para aprender a llevarlo correctamente? Las formaciones para el uso de desfibriladores están concebidas en 8 horas de formación y después se renuevan cada 2 años en principio, o sea, cada año, y después cada 2 años se van renovando con formaciones de 4 horas. Pero vamos, una vez que has seguido un curso inicial, el aparato te va guiando en todo lo que tú tienes que hacer. Lo importante es interiorizar todos los pasos que tienes que llevar a cabo para poder hacer bien esa RCP. Importante estar en continua formación con esos cursos que se denominan DESA, ¿no? Sí, DESA. Y lo que también hay que intentar conocer es cómo actuar en caso de atragantamiento. Claro, aquí depende un poco de a qué edad tenga la persona que se atraganta también, ¿no? Sí, y si se trata de una obstrucción parcial o total de la vía aérea. Si es parcial, generalmente el paciente lo que hace es toser. Intenta toser, lo que hay que hacer es animarle a seguir tosiendo para provocar que esa misma tos haga que ese cuerpo extraño salga. Claro, lo que estamos viendo ahora en la imagen, sin embargo, es una obstrucción completa de la vía, ¿no? ¿Cómo se actúa en ese caso? Con la obstrucción completa lo que se suele hacer, se llevan la mano al cuello, no puedo respirar, miran con cara de pavor, no pueden respirar, empiezan a ponerse morados y si no actúas haciendo la maniobra de Heimlich, que es la maniobra del puño deprimiendo el abdomen hacia adentro y hacia arriba fuertemente, y no consigue sacar ese cuerpo extraño, al final vamos a terminar con una parada cardiorrespiratoria. Elena, precisamente hablando de atragantamientos, decíamos que los chicles no somos conscientes del gran peligro que tiene, para no solo adultos, sino, o sea, no solo niños, sino también adultos. Sí, lo de los chicles, yo era una obsesión que tenía, yo he trabajado muchos años de socorrista en piscinas, en activo hasta hace bien poco, y era una obsesión, veía a alguien que entraba con un chicle y les hacía tirar el chicle rápidamente. Porque puede llegar a obstruir por completo la vía respiratoria, aunque parezcan pequeños, o sea, por completo te atragantas y es... Sí, depende de cómo esté alojado el chicle, sí, o llevarte un buen susto. Claro, y en ese caso, ¿cómo se actúa si el atragantado es un bebé? Pues con los bebés hay que colocarlos boca abajo en el antebrazo y sobre todo los golpes interescapulares para conseguir que se mueva ese objeto y mirar constantemente si aparece en la boca y hacer un barrido. Hemos hablado de desfibriladores, también de la maniobra de Heimlich, pero todavía nos quedan muchos más por conocer. Sí, Vanessa, porque además estamos hablando mucho de la importancia de la formación, ahora seguiremos hablando de ello y conociendo datos, pero es cierto que también es muy importante, Elena, la prevención, ¿no? De hecho, en Cruz Roja tenéis muchos puestos, hacéis preventivos. Sí. Hacemos muchos preventivos, sobre todo en actividades deportivas, en conciertos, ahora en Semana Santa hacemos la cobertura de la mayoría de las procesiones, sobre todo sitios donde haya mucha afluencia de personas. Estábamos hablando de atragantamientos, enseguida hablamos porque nos hemos quedado con un dato curioso que nos contaba en la publicidad Elena y es la saliva. Enseguida vamos porque antes les contamos que también en el entorno laboral podemos encontrarnos con circunstancias determinadas que requieren de nuestros conocimientos en primeros auxilios, pues para resolver una situación que podría perjudicar, afectar a la vida de un compañero. Cada vez son más las empresas que ofrecen una formación impartida por expertos. Vamos a salir de dudas y saludamos ya
a Raquel Martínez. Raquel, muy buenas tardes, médico de Más Prevención. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Decíamos que cada vez son más los cursos que hay impartidos, que se imparten por expertos en el ámbito laboral. Sí, cada vez son más las solicitudes que recibimos para formar a los empleados en las empresas de primeros auxilios. Creemos que es importante, fundamentalmente, pues porque al final el entorno laboral, cualquier entorno laboral, tiene accidentes propios, caídas, quemaduras, heridas, y además porque hay algunas que por la propia actividad ya genera algún riesgo y es importante la respuesta que los compañeros tienen que dar ante cualquier accidente. Muy buenas tardes, Raquel. Precisamente es importante destacar eso. No dais el mismo curso de formación en todas las empresas, sino que os adaptáis un poco a lo que puede suceder a esos trabajadores, ¿no? Exacto, nosotros normalmente damos cosas básicas, como ha dicho la compañera de Cruz Roja, pues conducta PAS, la RCP básica, pero luego siempre pues nos intentamos ceñir o adaptarlo un poco más a aquellos riesgos que son propios de la actividad laboral de esa empresa. Pues pongamos el caso de no podemos dar en cierta manera el mismo curso de primeros auxilios a personal administrativo que a personal que trabaja en una obra donde los riesgos son diferentes, caídas en alturas, caídas en fosos. Raquel, a la hora de realizar estos cursos de formación, ¿sois conscientes de si hay cada vez más trabajadores que están preparados o ya son conocedores de primeros auxilios? Bueno, yo personalmente siempre que empiezo un curso pregunto quién sabe y es verdad que de alguna manera o bien en la empresa todos los años se les forma o bien han recibido a nivel extralaboral algún tipo de formación. Es verdad que la gente está bastante más concienciada en todos los ámbitos en que al final la primera respuesta la da población general y que por lo menos conceptos básicos de a quién tener que llamar o qué es lo que no tengo que hacer, que igual es lo que a veces es más fácil formar a la gente que no se dedica al ámbito sanitario, pues es cierto que nos encontramos a gente que ya tiene esos conocimientos. ¿Cuál es el mayor desconocimiento que hay entre los trabajadores? ¿Alguna maniobra que les resulte especialmente complicada o desconocida? Bueno, la verdad que no sé, hay algunos que no saben nada y entonces cualquier maniobra que les cuentes no son conocedores y hay veces que a lo mejor la mayor parte de las veces te encuentras con cosas que han escuchado o que han visto en redes sociales que son también muy usadas en los primeros auxilios y que entonces piensan que se hace de una manera o piensan que se utiliza algún medio que han escuchado que anteriormente se usaba en la antigüedad, pero bueno, por lo general tampoco son muy lanzados, ¿eh? Bueno, pues Raquel Martínez, médico de Más Prevención, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Gracias a vosotros. Decía, cada vez se encuentra gente más formada, más preparada. Y antes de despedir esta mesa, no me voy a quedar con las ganas, Elena, estábamos hablando en publicidad de la saliva, que a veces no somos conscientes, tampoco dejamos ya el chicle a un lado o el jamón, sino que la saliva, sin querer darnos cuenta, también puede ser motivo de atragantamiento. Sí, la saliva provoca, yo lo sé bien en casa, provoca un acto reflejo del cuerpo, que es espasmo de glotis, que cierra la entrada a los pulmones de cualquier objeto que pueda pasar. Y la saliva hace ese efecto, se desvía y hay unos segundos de angustia de pensar que me estoy ahogando con mi propia saliva. Pero es algo que puede pasar en cualquier momento sin esperarlo y precisamente muchas veces podemos tener la suerte en casos concretos de encontraros a vosotros. Nos nombrabas antes Semana Santa, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Ahí estaréis. ¿Qué es lo que suele suceder o se da algún episodio repetitivo durante esas fechas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos grandes concentraciones de gente todo se multiplica, todo se vuelve como exponencial. Y lo que más suelen pasar, pues o caídas, alguien que se tropieza, algún traumatismo, algún desvanecimiento también y cosas de ese tipo. Afortunadamente espero que esta Semana Santa no tengamos ninguna parada cardiorrespiratoria. Elena Espinosa, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Conexión Aragón, por darnos todos estos consejos y enhorabuena a ti y a todos los compañeros por la labor diariamente que realizáis. Gracias. Gracias también a ti, Isabel, te veo en tan solo unos instantes.